Eres la fuerte, eres la que sostiene a otros en ciertas circunstancias de la vida. ¿Y quién te sostiene a ti en tal o cual circunstancia? Hay emociones que no nos enseñaron a dejarte sostener y por servir a otros nos abandonamos, nos dejamos de lado cuando servimos a otros. Y hoy estoy con Salomé Shalco. Ella es educadora de preescolar y ella nos viene a hablar de emociones, de cómo manejar esas emociones y cómo servir sin dejarnos a un lado. Muy bien, bienvenida Salomé, muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme y por abordar este tema tan bonito que desde la crianza, desde que somos muy pequeños, debemos aprenderla, debemos comenzar a también aterrizarla para ser parte de esta sociedad. Así es, qué tan importantes son el saber manejar nuestras emociones, el saber el cómo actuar para seguir avanzando, para seguir sosteniéndonos primero a nosotros y después a los demás. Salomé, si tu educación emocional fuera una materia de la escuela, ¿qué nombre le pondrías y por qué la reprobaste? Ay, ¿cómo supiste, Suri? Pues hoy en día yo considero que es una materia que debe estar en los colegios. Inclusive aquí en Colombia ya se lanzó una resolución y se está instaurando en todos los colegios de Colombia. ¿Cómo yo le pondría naturaleza. Natural. ¿Y por qué la reprobé? Porque no aprendí a reconocerme. No me reconocía. A esos 5, a esos 6, a esos 10, inclusive a esos 15, no me reconocía. Qué interesante, qué importante es reconocer, ¿verdad? Reconocer las emociones a los primeros años de vida. Tú hoy te dedicas a ser maestra de niños de preescolar que están en una edad importante para aprender y tener esas bases para desarrollarla, ¿no? Tenemos ese momento donde decimos, ya no puedo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no sabemos manejar las emociones, Salomé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, internamente no me siento bien, siempre estoy frustrada y no entiendo por qué me siento así, por qué se sienten los niños así, por qué no encajo en un aula, por qué no encajo en mi vida familiar, por qué siempre siento rabia, porque siempre ni siquiera sé qué es lo que quiero. Mm, sí. Ahora, Salomé, dime las dos emociones que más nos cuesta trabajar y que no nos enseñaron cuando por fin las entendemos. Yo creo solo que uno la rabia no nos enseñaron a manejarla, pero tampoco nos enseñaron a que es importante sentir ese enojo, pero es más importante es cómo lo siento, cómo también lo cobijo y cómo lo voy a expresar. No es de la forma explosiva que a nosotros nos enseñaron con gritos y patadas, sino es sentirlo, es apropiarme de él, calmarlo y hablarlo, porque en ese momento es eso, hablar lo que a mí me molesta, hablar lo que de pronto a mí me duele. Y otro es la gratitud. Yo considero que a muchos no nos enseñaron ser agradecidos y eso es importante. Sí, es importante, ¿no? La gratitud es importante, el, el reconocer, el reconocer y Ujú. que no nos enseñaron. Y cuando ya las entendemos, ¿qué nos enseñan esas emociones? Bueno, uno, las dos en sí.
que sentimos, que es importante lo que yo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo y cómo lo elaboro, y también cómo ese otro o esa sociedad se está mostrando para mí, cómo yo también salgo a flote para estar en esa sociedad, para ser parte de esa sociedad. Acabas de decir, se me hace muy importante que deberíamos de aprender a los 6 años, hablando de las emociones y cómo entenderlas. Enséñanos, Salomé, en un minuto, ¿cómo le explicas a un niño de 6 años qué hacer cuando está enojado sin decirle cálmate? Zule, mira, las emociones no están solamente para un niño de 6 años. Las emociones inclusive están desde el vientre, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque desde ahí empezamos a sentir también, a percibir. Y cuando ya estamos en este plano, desde el alimento hacemos una lectura, desde una caricia hacemos la lectura, también desde una temperatura hacemos la lectura, desde una mirada hacemos la lectura, estamos siempre sintiendo. Te diría que para ese niño de 6 años, uno, primero está su familia y él aprende cómo manejar esa emoción. Y ahí es donde nosotros como adultos, porque todos somos maestros para ese niño, para esa niña, es enseñarle que uno debe sentirla, debe cobijarla y debe saber aprender a manejarla. Me decías que cómo calmarlo sin decirle esa palabra así tan grandota, cálmate. Uno es dejarlo que tenga esa rabieta, que sienta en su cuerpo, que la sienta también en su mente, cómo, qué voy a hacer, porque esta vez es la pregunta, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿Por qué me está pasando esto? Y sí, acercársele con un tono suave y decirle, siéntelo, siéntelo, y ahora cuéntame, ¿qué te está pasando? Y permitirse escucharlo. A veces para nosotros como adultos es que me quitó, es que yo no quiero, pero es la justificación de lo que le está pasando a sus 6 años, es su conflicto. Y ahí llega el momento de palabras sabias y explicar, mira, es que tú no te fijaste que de pronto sacaste un piecito y le pegaste al amigo, o fíjate que en ese momento estás jugando con el amigo, debemos compartir, compartamos. Darle un abracito porque en ese momento él también necesita de algo físico para liberar esa tensión, para soltarse. Cuando a veces son unos casos muy de pronto que son muy repetitivos, que usted de pronto ya conoce al niño, que todo le da mal genio, que siempre busca esa pataleta, uno comienza a respirar con la respiración que logramos, que el cerebro se oxigene y que el cuerpo comience a soltarse. Esa sería el primer botón para que ese niño se calme. Dos, hay que hablarlo con las familias, con los adultos. En lugar de llegar a los gritos, cálmese, dése una vuelta o métase al baño, respire, salga. ¿Cómo puede solucionar ese mal genio? Eso que acabas de decir vale oro, para que las mamás, los papás, las personas que están alrededor de los niños entiendan, comprendan y empaticen en esos momentos para poder darle esa solución o ese aprendizaje, tomarlo desde los dos lados, tanto del niño como el de los papás o las personas que están alrededor. Ya entendimos la teoría. Ahora, ¿cómo identificas que el niño se va a irritar o está molesto antes de explotar? Bueno, uno en casa tú ya sabes cómo es como la rutina que tú tienes en la casa. Y otra vez digo, hay que permitirse que el niño le dé la rabieta, que da la pataleta, pero hay que enseñarle a manejar. Tú en el aula, tenemos que ser los profes muy observadores cuando hay esos casos de niños que se irritan con facilidad. A veces el llanto nos está diciendo algo, me está pasando algo, no soy capaz de, me falta.
y es de dialogarlo en las familias y contarles, mire, su niño siempre que de pronto vamos al baño se irrita, le da mal genio o se pone triste. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están manejando? O de pronto se siente frustrado porque no puede hacer alguna actividad, sea física, sea de motricidad fina, sea de aprendizaje, porque es que a veces desde la casa nos están dando una información errónea de ese grande, grandísimo monstruo que dice, no puedes. Entonces ahí el niño ya viene al colegio frustrado y dice, no, yo no puedo, yo soy inferior a los demás, yo eso no lo voy a lograr hacer, eso es más grande que yo. Entonces ahí es donde hay que cambiarle esos, esas ideas y esos diálogos en casa para que aquí él venga a desarrollarse como es, porque en el aula eso se ve, el niño es como es, con de pronto esas etiquetas, esas frustraciones, y aquí le ayudamos a eso, a que sea libre, a que él se muestre como es y a darle ese empujoncito a que encaje en esta sociedad, a que no se sienta aislado, sino se sienta parte de él y también lo disfrute. Salomé, ¿qué valores deben inculcar en casa para una crianza efectiva y afectiva? Zule, importante, la paz que debo tener yo internamente y la paz que debo dar hacia los demás. La verdad, la verdad sobre todas las cosas, la verdad de cómo me siento yo y cómo las demás personas también deben ser conmigo. La rectitud, la no violencia y una grandísima y fundamental que debe ser la base de todas las sociedades, el amor. Perdón, de acuerdo. El amor es la base y educar con amor, educar, mm, tienes menos posibilidad de dañar a las otras personas. Salomé, si pudieras meterle vacunas emocionales a todos los niños antes de los 10 años para que aprendan a servir sin romperse, ¿cuáles serían? Yo la encerraría, Zule, en la calma, porque desde la calma, eh, que yo esté, que ese niño esté en su calma mental y en su tranquilidad corporal, él puede resolver cualquier conflicto desde una forma sabia. ¿Por qué crees que es importante enseñarle a los niños a servir esto desde esta enseñanza desde casa? Zule, es muy importante porque los chicos se sienten importantes desde casa, desde las primeras edades, y yo creería que desde los 3 añitos que ya el niño tiene su movilidad ya como más definida, que ya camina bien, él ya puede hacer cositas, puede acercar algo, puede organizar y también esas acciones le están ayudando a su parte cognitiva, a ser ordenado. El orden es importantísimo para cuando aprenda a leer, para cuando aprenda a hacer un cálculo matemático en su parte lógica, es muy importante. Y el servir, vuelvo a decir, es importantísimo porque uno, yo me siento, el niño se siente grande, se siente importante y se siente parte de. Cuando yo te ayudo, yo me siento parte de ti y tú das y yo recibo tu sonrisa, yo recibo tu palabra, yo recibo esas palabras mágicas tan bonito que es gracias. Yo también te voy a ayudar. Es importantísimo ayudarles a los niños a servir, pero importante es enseñarles también a que ellos se deben servir a sí mismos. A sí mismos cuando yo puedo servir una porción de pastel, a servir cuando yo organizo mi uniforme para el otro día, a servir cuando yo de pronto me siento con mi amigo y le ayudo a hacer una tarea, un cálculo, o lo guío cuando le digo, ven, mira, no entendiste, hazlo así, hazlo así.
yo me estoy sintiendo importante y estoy siendo parte de esta personita o parte de un grupo porque estoy dando algo de mí. Y esa es la esencia que nosotros comunidad, como humanidad debemos dar en este caminar. El sentirnos valiosos, valorados en las acciones que hacemos, que vamos llevando a cabo en nuestra vida desde pequeños. Vamos Ujú. aprendiendo el cómo. Salomé, ¿cómo se ve en la vida real la diferencia entre servir y ser usado cuando ya somos adultos? ¿Cuál es la bandera roja? Uy, Zule. Bueno, uno es que ese servir es cuando tú haces la acción y tú contigo mismo te sientes valorado, te sientes tranquilo y te sientes feliz. Dinero, ayuda, un estatus, y ahí estamos equivocados porque nos sentimos vacíos, porque esa acción la hacemos desde una necesidad, no la hacemos porque sea gratificante para mí. Aprender uno a decir no. Si en determinado momento yo no me siento capaz, no siento que debo asumir esa responsabilidad o que no me voy a sentir tranquilo, es mejor decir no. Y también poner el límite de que yo tengo una responsabilidad, pero tú también tienes una responsabilidad. Entonces ahí hablamos también, ahí hablamos de los valores de la rectitud, la verdad y la honestidad. Yo tengo la responsabilidad, yo la cumplo. Tú tienes una responsabilidad, tienes todas las actitudes para hacerla, cúmplela también. Entonces es no enfrascarnos en que, por ejemplo, a nosotras como mamás es cumplir, 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 y como el otro yo sé que no lo va a hacer, entonces yo lo hago, le estoy quitando la responsabilidad. Así es. Salomé, ¿y a ti? ¿Qué te mueve a servir? A ti. Mira, uno para mí es gratificante y es sentir esa tranquilidad de que estoy cumpliendo con mi misión de ser maestra, mi misión de enseñar, mi misión de entender que esos chicos que llegan a mi aula los puedo ayudar. No solamente enseñarles a leer, a rayar, a hacer unos trazos rectos y unos círculos perfectos, sino enseñarles a ser personas, a entender que vienen a colaborar, a servirle a otros y a ser amigos. Ese es el lema de mi aula, ser amigos. Y yo puedo ayudar y puedo sentirme gigante desde que esté sirviendo con tranquilidad, con honestidad, con verdad, y sentirme feliz porque hoy hice una acción para un amigo. Eso es esa creería que sería lo más importante para un chico. Qué bien me emociona el escuchar tus razones, servir, el servir a tus alumnos, a tus niños, el saberlos guiar desde la parte que nos corresponde, ¿no? Ya sea como Ujú. mamá o ya sea como maestra, el cómo guiar a esos niños que van a ser el futuro, que van a ser en su futuro con esas bases más firmes, con esas bases, con esos valores y cómo conducirse en la vida, que son importantes todas estas áreas. Última pregunta y la más importante. Imagina que tu hijo, tu nieto, escucha este podcast en 30 años. ¿Qué frase de todo lo que dijiste hoy quieres que se tatúe en la cabeza? Yo diría que en la cabeza y en el corazón, así grande, muy grande, aprende y siente. Bien, sí, muy importante, ¿no? En el corazón, el sentir, no más en la cabeza. Si algo de hoy te habló, regálame un
me gusta, mándaselo por WhatsApp a la persona que creas que le pueda ser de utilidad esta información. Comparte, comenta y muchas gracias, Salomé, por estar hoy en estos momentos con nosotros. Gracias a ti, Zuli, por la invitación, por hablar de este tema que aún está por allá debajo de la cama, que no quiere salir y que es tan importante para crecer. No tanto solamente de los niños, también de nosotros los adultos. Nos hace falta conocer de temas de las emociones, de saber por qué es que siento, por qué me molesta y cómo aprender a manejar esa emoción. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a todos los que nos ven hasta este momento. Y hoy te digo, cuida tus dos cuentas, la de adentro y la de afuera. Muchas gracias, Salomé, por este episodio y nos vemos en la próxima. Bye bye.